Bienvenidos a Luces en la Ciudad, un programa, un proyecto, una ilusión radiofónica que pretende hacer de altavoz para aquellos temas que merezcan ser oídos en nuestras ondas. Aquí pretendemos tener hueco para expresar y dar a conocer proyectos sociales, humanos y culturales. Queremos iluminar con tu luz la ciudad, la región y el planeta. Luces en la Ciudad es un programa dirigido y realizado por Eugenio Fernández, Diego Navarro y en este caso quien habla, Basilio Moreno. Siempre contamos con protagonistas de la música, el teatro, la danza, la pintura, la historia y la cultura con mayúsculas, así como de actividades sociales para crear ese lugar de convivencia adecuado a las necesidades humanas, ese rincón donde se refleje y visualice la demanda de los castigados de la sociedad, ¿o no? En este programa de Luces en la Ciudad que hoy presentamos, tendremos a dos invitados. En la segunda parte nos hará una reflexión sobre el 12 de octubre Gonzalo Acosta. Y ahora, en la primera parte, he traído a un ya conocido amigo, a Rafael San Martín Ledesma, que nos hablará de su nuevo libro. Pero antes, deseo agradecer a nuestra técnica Nuria González por hacer esto que sea realidad, que no es fácil todos los días estar aquí pendiente de todas las improvisaciones y lo que surja. Y nos ponga un audio de otro colaborador, Miguel García Román, que suena así. Amigos, estamos por desgracia perdiendo un gran tesoro, el tesoro de la conversación. Era una promesa tentadora con la aparición de los teléfonos inteligentes y la multitud de amistades en redes sociales. El futuro auguraba un esplendor de conversaciones y conexiones. Y sin embargo, hoy nos descubrimos atrincherados mentalmente y más solitarios que nunca. Y hasta nos hablamos con indiferencia o falta de consideración. Buena parte de las conversaciones cotidianas son distraídas y rutinarias. Seríamos personas distintas si de verdad hubiéramos intercambiado pensamientos. Este mundo, a pesar de la cantidad de información, empieza a echar en falta el placer y el poder de la conversación. Como dijo Luis Buñuel, yo adoro la soledad a cambio de que un amigo venga a hablarme de ella. Pero hubo dos momentos decisivos en el descubrimiento del valor de la conversación en nuestra especie. La primera etapa tuvo lugar cuando la filosofía griega descubrió el diálogo. Hasta entonces, el modelo de aprendizaje era el monólogo. El hombre sabio o el supuesto Dios, a través de sacerdotes o sacerdotisas, las sibilas de distinto signo y procedencia, hablaban y los demás escuchaban. Pero los filósofos griegos proclamaron que los individuos no podían ser inteligentes por separado, sino que necesitaban el estímulo de otras mentes. Sócrates fue el primero en sostener audazmente que dos personas pueden aprender interrogándose mutuamente y examinando las ideas heredadas hasta detectar sus fallos, pero sin atacarse ni insultarse. Sócrates admitía con humor que siendo extraordinariamente feo, luchó por demostrar que todo el mundo puede resultar hermoso por su forma de hablar. Aquella idea desembocó también en Roma. Cicerón, líder político, orador y pensador, heredó la misma fascinación por las palabras intercambiadas en común y afirmó que quien entabla una conversación no debe impedir entrar a los demás, como si fuera una propiedad particular suya. Debe pensar que también en la conversación general es justo que haya turnos y que terminen sin un claro vencedor. En el debate de ideas se deben encontrar puntos de concordancia entre los muchos desacuerdos. ¿Cuánto se echa de menos esta idea
en los parlamentarios actuales. De estos dos estilos debemos aprender el arte de hablarnos con respeto, incluso entre desconocidos, conscientes del impacto de nuestras palabras sobre el equilibrio, a veces frágil, del ánimo de los demás. La conversación real entre dos personas que se escuchan es la mejor herramienta para derribar barreras en un mundo tan desigual como enfrentado, donde la ausencia de comunicación se está convirtiendo en un gran problema que acaba en el silencio. Y este aislamiento hasta puede derivar en estados de angustia. Un número creciente de jóvenes empieza a confesar que sufren soledad no deseada cuando debería ser la franja de edad menos amenazada. Existe cada vez más la sensación de distancia en los encuentros con otras personas. Los teléfonos nos silencian más a menudo que nosotros a ellos. Paradójicamente, con tanta comunicación, todavía no hemos aprendido a hablarnos y hasta el griterío político nos coloca en bandos enfrentados. Amamos a nuestros aparatos, mientras nos relacionamos cada vez más con otras personas como máquinas. El error fue creer que la tecnología nos enseñaría a conversar. Para la tecnología, amigos, una persona queda reducida tan solo a un mero cliente o usuario. Tal vez, más que nunca, de la conversación depende la pervivencia de la comunidad y puede resultar muy conveniente para defender la democracia que aprendamos a mirarnos con simpatía y descubrir las cosas que nos unen bajo los matices que nos separan. Linda y estimulante tarea. Gracias, Miguel. Interesante tu reflexión. Y ahora volvemos con este tema. Volveremos con él. Rafael San Martín Ledesma, ante todo andaluz, periodista de profesión y vocación. Cursó los estudios de filosofía y marketing, se especializó en historia y ha trabajado en prensa, radio y televisión. Obtuvo su premio Temas de relato corto por El Puente, así como el 28F por la serie de Andalucía de la Transición, emitida por Canal Sur Televisión. Y de su producción literaria cabe destacar El país que nunca existió, El color de cristal, que narra la biografía de Blas Infante, La importancia de un hombre normal e Historia de Andalucía para jóvenes, y muchos más. Para él la historia es el espejo donde podemos vernos y conocernos, aunque, como está escrita por los vencedores, debe analizarse con espíritu crítico para poder interpretarla. Muy buena, Rafael. Te agradecemos que aceptara nuestra invitación de venir a nuestro programa Luces en la Ciudad por segunda vez. Buenas tardes, Basilio. Aquí, en Onda Local de Andalucía. Agradecido a ti y a Onda Local de Andalucía. Lo tuyo, a ti lo del andaluz como que te tira, ¿eh? Me suena mucho, sí. ¿Te suena? Sí. ¿O te suena o lo hace sonar? Desde pequeñito. Desde pequeñito, sí. En tu biografía algunas de las veces he leído que fue muy pronto, ¿no? Con los estudios, con los primeros estudios, los profesores, lo que ya te evocaban el tema de Andalucía, ¿no? Sí, bueno, concretamente los primeros profesores de bachillerato, en primero, y con 13 años todavía, me hablaban mal de Andalucía. Y eso fue lo que me llamó la atención, eso fue lo que me incitó a estudiarlo y analizarlo. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, fui buscando toda la información posible y además siendo lo más crítico posible conmigo mismo y con los demás y sobre todo muy crítico con la historia oficial, que me di cuenta rápidamente que la historia oficial estaba muy manipulada. No sabía por qué todavía, pero ya luego con el tiempo ya me di cuenta también de que estaba basada en una historia que había sido mandada a escribir por un rey analfabeto, que era Alfonso III, que se llamó a sí mismo el Magno. Fíjate que quería ser emperador de la península, quería ser emperador de todos los reinos peninsulares. ¿No Alfonso X? No, ese fue el sabio. Ya, Alfonso que también fue emperador de la... No, ese quiso ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, o sea, de Alemania, de lo que había en Alemania. Alfonso III quería ser emperador de la península. Ya. Pero ningún reino de la península le siguió, claro, era una insignificancia. Tenía un gran ejército, pero aparte de eso no tenía nada. Y entonces él mandó a escribir una historia a su medida, que además está copiada de una cosa que es el poema de Fernán González. Fernán González es un señor que nunca existió
y 200 años después de su supuesta existencia, alguien escribió el poema, no se sabe quién, es de autor desconocido. Pero tiene mucha gracia porque en el versículo 17 dice textualmente: el conde don Fernando con muy poca compañía, faciendo lo que fizo, semejó hazaña, mantuvo siempre guerra con los reyes, ¿a que no sabes de quién? ¿De quién? Los reyes de España. Porque para ellos, en la Edad Media, España no era lo que es ahora. España era el califato, la parte teóricamente llamada árabe. Andaluz. Bueno, no, Al-Ándalus era una de las 4 provincias del califato. Ese es otro error que se ha cometido, que es llamar al Andaluz a todo. No, Al-Ándalus era una de las 4 provincias en las que estaba dividido el califato, que eran Al-Ándalus, Al-Sar, que era el Levante, Al-Musata, la meseta, y Algar, que era lo que hoy es más o menos lo que hoy es Portugal, la Lusitania antigua. Es verdad que ese dato no lo tenemos en cuenta. Pensamos que estaba todo en andaluz y no era correcto. No, Al-Ándalus es una traducción del griego al sirio, no al árabe, al sirio. Porque Siria fue siempre un país helénico. De hecho, en Siria hay una cultura mucho más romana que árabe, que fue la cultura que se encontró en Andalucía. Andalucía no se encontró la cultura árabe, se encontró la cultura siria. Y ese fue el encuentro de culturas, el complemento de culturas que venían del mismo tronco, pero que habían evolucionado de forma distinta. Bueno, pues mira, yo no estaba en el guión, no lo tenía en la escaleta, no lo tenía previsto. Pero ha salido. Sí, ha salido lo tuyo y va a salir lo que te voy a contar ahora. Una pregunta que te voy a hacer. Yo he estado 5 días, no digo sitio, ni digo lugar, para evitar sospechas y evitar, porque después todo es suspicacia, ¿no? Pero hablando con una persona, amiga y conocida, y sin acritud ninguna, surgió un debate sobre los fallecidos en la Guerra Civil Española, del 36 y el 39. No hablamos de después del 39, que también podría ser. La discusión estaba en los muertos de un bando y los muertos de otro. Yo siempre había tenido entendido que habían fallecido más en el bando republicano que en el bando fascista. Pero él decía que no, que era al revés. ¿Tu opinión cuál es? Que él tenía que defenderse. No sé si él era de un bando o de otra, me lo imagino. Bueno, no vamos a poner etiquetas, simplemente el dato. Tenía que defenderse. Hubo muchos más muertos en el bando republicano, entre otras razones, porque durante la guerra los republicanos tenían muy mala organización. Que allí había varios pequeños ejércitos y no se ponían de acuerdo. Eso fue uno de los grandes motivos por los que se perdió la guerra. Entonces hubo muchos más muertos, porque las batallas no estaban bien organizadas, mientras que Franco y sus generales sí tenían un ejército preparado, que era la mayor parte del ejército de la península, pero además la parte del ejército de África, que era la que tenía más preparación. Entonces era lógico que ellos ganaran la guerra, además con la idea de la aviación italiana y alemana. Y los barcos italianos y alemanes, que son los que bombardearon a la gente pacífica, las familias, que iban de Málaga hasta Almería por la carretera. Y las bombardearon como si fueran moscas que había que eliminar. No quería desviarnos del tema que nos trae aquí, que es tu libro. Aquí hemos venido a hablar de tu libro. Venga, pues vamos a hablar de mi libro. Un libro nuevo, porque, bueno, como hemos dicho en la presentación, ya Rafael San Martín tiene no un elenco, una lista muy larga, además, de libros escritos, la mayoría de temas didácticos, de informativos, de documentación, históricos. Pero en este caso es una novela, Rafael. Sí. Cuestión de voluntad. Ese es tu nuevo libro. Ese es el que acaba de salir, está calentito todavía. Bueno, creo que la presentación ha sido el 15 o el 16. No, es mañana. 16. Y la próxima presentación es el 23, que ahora invitaremos para quien quiera ir. Efectivamente. El día 23, quien quiera ir y pueda estar allí. El día 23 estarás tú, supongo. Espero estar. Y entonces que el día invitamos 16... a los oyentes para que estén otra vez con su amigo Basilio. Sí, pero bueno, que el 16 también hace su presentación, o ha hecho su presentación, porque esto se emite el sábado. No es directo. Muy bien. Bueno, volviendo a tu libro, me ha llamado la atención la portada. ¿Qué nos cuenta de la portada?
Bueno, la portada es un diseño de una diseñadora de la editorial, que forma parte de la editorial. Me preguntó qué idea tenía yo de portada. Le dije que realmente en aquel momento no me había pensado en ninguna, porque sabía que le van a hacer ellos, pero que me gustaría una portada juvenil. Y es lo que la mujer ha puesto, una portada juvenil, o sea, un chaval joven, y al fondo una fábrica que no sé si tiene algo que ver, yo creo que no tiene nada que ver con el contenido del libro, pero que es parte de la fotografía. Es un montaje que, en fin, que resulta interesante, o sea, resulta llamativo. ¿Quién es el diseñador o la diseñadora en este caso? Me vas a perdonar, pero todavía no la conozco personalmente y no recuerdo su nombre. Uh-huh. Pero me ha chocado un poco porque he visto como que si llamara más la atención de un cómic o un poco por ahí, pero bueno, como vamos a conocer un poquito tu libro, igual lo encajamos. A mí me ha agradado el hecho de que sea una portada atractiva, que es lo que llama la atención. Sí, no quiero confundir. Cuando tú veas el libro en un escaparate, en una estantería, que te atraiga, que te dé la curiosidad de verlo. Acabo de verlo, que lo he tenido en mis manos. Acabo de verlo. Y bueno, de todas formas, preparándome el programa para hacerte la entrevista, estuve bicheando, estuve un poco conociendo la información que me mandaste, todas las cuestiones para poder hablar con un poco de conocimiento. Bueno, ¿en qué te basas para dar al personaje de Carlos? Carlos es el personaje principal de la novela. Sí, es el protagonista. Bueno, sí, el protagonista, el personaje principal, el joven en cuestión. ¿En qué te basas? ¿En quién te basas? ¿O te has fijado en algo? ¿Has tenido algún reflejo? ¿Quién te hizo pensar? Me he fijado en alguien y en alguienes. Lo que pasa es que precisamente por haberme fijado en personas vivas, no puedo dar ni un dato sobre nadie. Ah, bien. Sino que tengo que guardármelo. El anonimato. Pues claro, es obligatorio, y además sería una indiscreción decir, me he basado en esta parte, me he basado en este hecho, ¿no? No me he basado en muchos hechos, todos relacionados. Se podría decir casi que la novela es casi una novela histórica, casi, pero claro, no lo he planteado de esa manera en el libro. En el libro no se habla nada ni de novela histórica, ni de estar inspirado en nadie. Es una historia. Es una historia, es un invento, es un producto de la imaginación del autor, efectivamente, como lo es, y la historia es la de un joven, desde niño, que tiene una serie de avatares en su vida, que tiene una serie de problemas, que tienes que resolverlo, que muchos de ellos los resuelve gracias a su padrino, que es más o menos su compañero y su padre adoptivo, y con la ayuda de su padrino consigue superarlos. Y una de las cosas que consigue superar, que es lo más importante, es algo que destruye a toda la juventud que lo utiliza, que es la droga. Entonces, él consigue superarla. Esa es la cuestión de voluntad que él demuestra, que tiene la voluntad suficiente como para romper con eso y al final terminar en una situación de triunfo, porque se convierte en un abogado de mucho prestigio. ¿A quién dirige realmente este libro? ¿Tú, a la juventud? Fundamentalmente a la juventud y en segundo plano a los padres. Porque la educación de los niños y de los jóvenes depende de la escuela, pero no se le debe dejar todo a la escuela. La educación principal es lo que los niños aprenden en su casa. Y los niños hay que tener en cuenta que forman su carácter en los primeros 4 años. Entonces, a partir de ahí, si lo has conducido bien hasta ese momento, a partir de ahí es relativamente fácil seguir conduciéndolo. Si hasta ese momento no lo has conducido, te costará más trabajo. Y si después de ese momento no haces el esfuerzo por reconducirlo, entonces te encontrarás un niño rebelde que no hace caso a nadie, que se queda hasta las 4 de la madrugada en la calle sin hacer nada y que incluso llega el momento en que abandona los estudios, que es lo que está pasando en muchísimas ocasiones y que se ha puesto de moda desde hace tiempo ya, y es una moda que no sé cuánto va a durar, como todas las modas terminará, pero de momento no ha terminado, que es la moda de unirse los grupos durante la noche y hacer un fin de semana larguísimo desde el jueves hasta el domingo. Eso es algo que está perjudicando muchísimo, porque perjudica, cansa a la persona y cansa a la mente. Y la mente es la que tiene que estar fresca
para tener, digamos, la facultad de pensar y la facultad de decidir equivocándose lo menos posible. Se podría decir que tu libro, ya lo has dicho, pero yo quería subrayarlo, ¿no? Está orientado también a los adultos que tienen hijos. Claro, está orientado a los adultos porque de alguna manera los adultos tenemos la obligación de enseñar, digamos, pero de enseñar bien. Para eso tenemos una vivencia y esa vivencia tenemos que trasladarla a los niños y a los jóvenes. Sí, pero es una frase hecha que yo la vengo escuchando desde joven y es: si yo no pude, que él pueda. Punto. Y esa también de yo no lo tuve, ¿por qué no lo va a tener él? Eso es un arma de doble filo. Claro. Eso es lo que ocurre, eso es una gran parte de lo que ocurre. Como hemos pasado realmente, los que tenemos una edad, hemos pasado una etapa de regular para abajo, ahora no queremos que a nuestros hijos les falte nada. Y ese es el problema. Vale que nosotros queramos cuidarlos y que queramos que realmente no pasen necesidades como hemos pasado muchos de nosotros. Pero no hasta el punto de darle absolutamente todos sus caprichos. Porque eso es precisamente lo que crea en ellos un sentimiento de necesidad y de superioridad, de que tienen derecho a todo. Y nadie tiene derecho a todo, nadie. Bueno, ese nadie me han entrado muchas cosas, pero me voy a callar la boca. No, estás en tu casa. Bueno, estamos diciendo que estaba un poco orientado también hacia los padres por la forma de la educación. También puede valer para los padres para entender la problemática que puede estar su hijo o una persona adolescente conocida, porque no tiene por qué ser directamente un hijo, puede ser un sobrino, un vecino. Claro, por supuesto que sí. Uh-huh. Eso debería, por lo menos, ayudar a los padres que lo lean y que lo comprendan, debería ayudar a intentar comprender a la juventud. No decir simplemente, esta juventud está perdida, porque eso ya me lo decían a mí cuando tenía 20 años. Esta juventud está perdida, vaya futuro que tiene España, que yo una vez, un tío muy grande me pegó un empujón y me tiró del autobús porque me dijo eso. No me lo dije a mí, se lo dijo al que me acompañaba, que tenía el pelo muy largo. Entonces yo le dije, cuando él dijo, vais a salvar a España, yo le dije, ustedes no la han salvado. Y el tío no se le ocurrió otra cosa que pegarme un empujón y tirarme del autobús. Eso no es las cosas que tú tienes, Rafael. Eso no son formas. No, es que la verdad es que la generación anterior a nosotros no había salvado a España y eso deberían haberlo recordado mis padres y mis abuelos. Posiblemente mis padres y mis abuelos sí estuvieron entre los que intentaron salvarla. Sí fueron responsables. Uh-huh. Pero bueno, cuando se habla de la generalidad, no se quita de en medio a las excepciones. Las excepciones existen, afortunadamente. ¿No opina que es un tema un poco manido, un poco ya tratado, excesivamente tratado, o tú crees que puede aportar algo nuevo a este tema también? No es un tema excesivamente tratado. Está excesivamente tratado lo que te he dicho. Dos cosas. Una, el quejarse eternamente de la juventud, que es un error, que no debería ocurrir, ya lo he dicho por qué. Y otra, peor quizás todavía, que es la veneración a la juventud. A mí me ha dicho un chaval, es que yo soy muy jovencito, tenía 28 años. Es que yo soy muy jovencito. He visto en un programa de televisión una niña, una chavala, decir, es que todos los que estamos aquí somos muy jovencitos. Resulta que ellos tenían 30 o 30 y algo de años, y la pregunta que le habían hecho era de un pianista con 25 años. O sea, que no estaban hablándoles de un pianista del siglo XVIII, sino muy actual. Sin embargo, ella se escudaba en que los que estaban allí eran muy jovencitos y por eso no lo conocían. Vamos a ver, yo no he vivido la etapa de los Reyes Católicos, no he vivido la etapa de Isabel II, ni la de la creación de las provincias. Sin embargo, todo eso lo he aprendido. Por lo tanto, da igual ser muy jovencito o muy mayorcito. Lo importante es informarse. Y esa obligación la tenemos todos. Debemos estudiar desde que nacemos hasta que nos morimos, sin parar ni un momento.
Debemos seguir estudiando siempre. Es necesario para que estemos al día. ¿Es esa el tótem que salva a Carlos en esa andadura, que es el personaje de tu novela, al que me refiero? Claro. El hecho de aprender y conocer. Exactamente. Él tiene desde chico, tiene un ansia muy grande por saber. Le gusta mucho estudiar. ¿Esa es su voluntad? Esa es la primera parte. Pero la pierde. Y la pierde por el tratamiento que le dan y por las amistades que se busca. Siempre se habla del grupo. El grupo no es un ente, es un ente anónimo. El grupo no es una persona. El grupo lo forman todas las personas. Pero cuando se buscan, cuando se encuentran, cuando se forman, es cuando se forma el grupo, que es el que deforma a las personas que están dentro. Entonces no hay que confundir. No se puede decir la culpa es del grupo. No, la culpa es de todos los que forman el grupo. De aquellas personas que forman el grupo, no del grupo. Porque el grupo, ya lo digo, es un ente anónimo, no existe. Y esas cosas no se tienen en cuenta. Entonces, la lección a los padres y lo que los padres deberían aprender es que ni una cosa ni la otra. O sea, ni despreciar a la juventud, ni criticar a la juventud por su forma de trabajar en este momento, sino de ayudarle, ni tampoco de venerar a la juventud, como aquella campaña, no sé si te acuerdas, de jóvenes, pero debidamente preparados. No me acuerdo las siglas cómo eran. Eso lo hizo una compañía, una empresa. Somos jóvenes pero perfectamente preparados. Quiere decir eso, ¿no? Algo así, más o menos. No era preferiblemente la palabra, pero vamos, algo así. Entonces, con tal de vender su producto, pues hacían una vanagloria, hacían un piropo a la juventud, se ganaban a la juventud. Publicitariamente la campaña estaba muy bien hecha, muy bien enfocada, pero humanamente estaba muy mal porque eso creaba o mantenía o aumentaba, mejor dicho, el sentimiento de superioridad de una gran parte de la juventud. Uh-huh. Y no debe existir ni complejo ni superioridad. Debe existir personas con ganas de saber. Y por mucho que se sepa, nunca se sabe todo. Yo me maravilló una vez un grupo de maestros que estaban rechazando un libro porque decían que a ellos eso no les hacía falta. Eran profesores de primaria. Y llegó el profesor de primaria, que además era psicólogo y además... Pedagogo. Bien. Lo veía venir. Pues él observó el libro y dice, ojalá yo supiera todo lo que pone aquí. O sea, los demás estaban presumiendo, sabiendo menos que él. Y él, que sabía más, dijo, ojalá yo supiera todo esto. El saber no ocupa lugar, siempre se ha dicho. Esa es la posición, esa es la postura, esa es la actitud que hay que tomar. La actitud que hay que tomar es de que hemos aprendido mucho y no sabemos nada. Hemos aprendido y más nos falta por aprender. Ya estamos en la recta final de nuestra entrevista y yo creo que hay que preguntarte, pregunta obligada. ¿Qué te hace salir de tu línea de libros históricos, libros conocidos, libros de historia, libros de Andalucía, para hacer esta novela? ¿Qué es lo que te hace esa chispa? Pues simplemente se me ocurren las ideas y me parece bueno no encasillarme en un sector. Uh-huh. Nada más que eso. Me parece bueno además aportar algo en una forma como esta, en una forma pedagógica y en una especie de parábola. Que una lección, digamos, una historia ejemplar, como le llamaría a las ciertas obras de Cervantes. Yeah. Creo entender de que tu novela, Cuestión de voluntad, lo que viene es un poco a dar luz tanto a esa juventud como a esa familia. Efectivamente. Que se vean involucradas en un problema drogadicción. Exactamente. Que eso es muy importante. Eso es muy importante. Es importante que los chavales sepan cuando empiezan y cuando dicen es que esto me pone muy bien, que cuando empiezan están entrando en un mal sitio, del cual después es dificilísimo salir. Uh-huh. Muy difícil. Hace falta un esfuerzo muy grande o un tratamiento médico con un esfuerzo grande también, o un tratamiento, porque si no es casi imposible salir de eso. Y eso destroza a las personas.
Entonces, para no sentirse destrozado, para no verse derrumbado, derribado por la calle, para no verse incluso con sus facultades mentales disminuidas, lo mejor es no entrar. Y no entrar es la manera de no acostumbrarse. La más fácil. Un final feliz. Al final él acaba siendo un gran abogado, ¿no? Efectivamente. Un final feliz. ¿Te ha parecido oportuno esa motivación? Creo que sí, porque, hombre, el protagonista, después de su esfuerzo, y su padrino, que tanto le ha ayudado, merecían la pena ese final. Y su novia, ¿no? Y su novia también, que también le ayuda, exactamente. Esas personas merecían eso al final. Y además es una forma también de darle eso, un final feliz a la novela y hacer feliz al lector. Que al lector, lógicamente, le queda un sabor amargo si las cosas tienen un final amargo. Evidentemente. Bueno, pues recordamos a nuestros oyentes de que el día 15 se presentó en el Círculo Mercantil y el próximo miércoles 23, ¿dónde es, Rafael? Es en una asociación que se llama La Revuelta. La Revuelta. Que está en la calle 7 Revueltas. En la calle 7 Revueltas de Sevilla. Al ladito de la Plaza del Pan. No hace falta decir número, que no lo recuerdo, pero vamos. En una revuelta. Está entrando por la Plaza del Pan, al principio a la derecha. Antes de la primera revuelta. Antes de la primera revuelta. en el primer tramo de calle, la primera casa de la derecha. Pues aquellas personas que estén interesadas. A las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde. El miércoles próximo, día 23, a las 8 de la tarde, les esperamos ahí para que además estén ustedes un ratito más con su amigo, que va a ser el que va a presentarlo, el que va a tener que hablar del libro. Tengo el honor de que he sido invitado por Rafael San Martín para hacer la presentación del mismo. No sé, tú verás lo que has hecho. Yo... Bueno, me he expuesto, pero bueno, siempre merece la pena. Y yo igual salgo por chistes, así que... Bueno, ya nos conocemos hace algún tiempo. Sí. Y si te lo he propuesto es porque confiábamos, porque nos confiamos. Muy bien, muchas gracias, Rafael. Bueno, ahora en la siguiente entrevista con Gonzalo Acosta, que tú también lo conoces, sí, nos habla una reflexión muy interesante sobre el 12 de octubre. Tenemos 2 minutos, no tenemos más tiempo. ¿Qué opinas tú del 12 de octubre? Pues mira, una novela histórica que acabo de terminar habla muy breve, de la ocupación de América. Entonces yo quiero decir, los españoles, o sea, los castellanos, no los españoles, los castellanos hicieron muchas barbaridades en América, muchas, y también aportaron mucho. Hay que tener en cuenta, cuando se hable de eso, hay que tener en cuenta las dos cosas. Y hay que valorarlas cada una en su justa medida. Es lo único que digo porque no tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Gracias, Rafael. Y bienvenido a tu casa, como siempre, en las luces en la ciudad, aquí, Onda Local de Sevilla. Seguimos en la siguiente entrevista. Hoy en el programa que tenemos de Luces en la Ciudad, aquí en Onda Local de Andalucía, tenemos a un invitado que es Gonzalo Acosta. Él es geógrafo especializado en desarrollos urbanísticos y coordinador de la web de Todos los Nombres, dedicado al tema de la memoria histórica. Le hemos invitado a participar, pues bueno, pensando el otro día la proximidad que tenemos todavía con el día 12, ¿no? El día que tantos nombres tiene, que unos celebran el Pilar, otro la Hispanidad, otro el Día de la Raza. Pero bueno, es un día festivo para la mayoría y para casi todos. Y aprovechando esa singularidad del día 12 de abril, pues nos gustaría traer aquí en su programa algunos razonamientos que él tiene. Te saludamos, Gonzalo. Un placer tenerte en nuestro programa. Igualmente, Basilio, por invitarme y por estar presente en tu programa. Bueno, el agradecido soy yo, siempre. Vosotros aportáis y enriquecéis para que nuestros programas merezcan la pena oírse, vamos a decirlo así. He hecho la introducción hablando del día 12,
que bueno, es un día que cada vez es más polémico, cada vez tiene más tendencia a discutirse más que a celebrarse, por distintos motivos, ¿no? Que, como hemos dicho, hay motivos religiosos, hay motivos de raza, motivos militares, hay ya un amasijo que ya no sabemos muchas veces qué vamos a celebrar, pero se celebra, ¿no? Pero hay una vertiente, la hispanidad. Uno de los motivos es la hispanidad. La hispanidad, que si lo miramos desde un punto de vista es algo bello, porque es unión, es una lengua común, es una cultura, un desarrollo. La unidad siempre es algo que nos tiene que engrandecer como humanos, pero también hay otros matices y otras cuestiones. Sobre todo, unas declaraciones, Claudia Sheinbaum, que no sé si lo pronunciaré bien, y otras personas más también de aquella zona, ¿no? Al otro lado del Océano Atlántico, que, bueno, matizan o acentúan un elemento difícil y desconciliador, ¿no? Vamos a llamarlo así. ¿Nos podía aportar algo? ¿Tiene algún razonamiento? ¿Nos quiere transmitir alguna idea a este respecto? Pues sí, mira, precisamente con esta efeméride del 12 de octubre, ¿no? Pues como bien has dicho, pues se celebra la fiesta nacional, también el carácter muy militar, ¿no? Que tiene esta fiesta nacional, que también eso habría que revisarlo, y también la festividad hispanoamericana, ¿no? De la que hay una idea, una tendencia y una firme convicción también de que nada que celebrar en el sentido de lo que pudo suponer toda la colonización del continente americano, ¿no? Bien, aquí hay un fondo de verdad que yo comparto, evidentemente, pero también hay algunas cosas que llaman la atención y que se rían, ¿no? Es esta novedad que es la que quería exponer, ¿no? Y que ya medio ha comentado, ¿no? Que durante la toma de posesión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tampoco sé si lo digo bien, requería, no fue invitado el rey de España porque requería que pidiera el perdón, ¿no? Por la colonización española. Y bueno, pues esto significa que el pedir perdón está en boca de algunas de las civilizaciones o de los pueblos que han podido sentir pues agresión de algún tipo, ¿no? Y digamos que esto pues sería la historia del mundo, ¿no? Porque todo ha habido en este sentido, ¿no? Pero en fin, este conflicto diplomático de hace unos días ha ocasionado pues algunas reacciones políticas, como no ir la propia rey de España, sí algunos partidos políticos, ¿no? Que independientemente de su posición en el gobierno o en las instituciones, pues bueno, pues han querido asistir, ¿no? Esto es así, este es el contexto, ¿no? Pero en fin, la novedad que no es nueva, ¿no? Pues realmente porque pedir perdón está como generalizado y tiene una cierta predicamento entre algunas cosas. La cuestión es que por qué pedir perdón por el pasado, por la historia, ¿no? Porque esto nos llevaría a entender que realmente hay muchos motivos por el que había que estar pidiendo perdón permanentemente, ¿no? Por ejemplo, pues había que pedir perdón a Roma o a Italia, a actual Italia, por habernos conquistado la península ibérica y ponerle el nombre de Hispania y por poner incluso la base para una lengua como ahora, pero realmente el periodo fue así. O tenemos que pedírselo a la civilización arábiga o hispano-arábiga por los 8 siglos que estuvo presente en la península ibérica. Curiosamente, cuando se habla de este periodo, se habla de conquista, de la conquista árabe, pero sin embargo era de la civilización romana. Por tanto, todo este tipo de ideas sobre la historia
a la que se le atribuye determinados significados y valores que están connotados por quien expresa esto, es un poco lo que venía a exponer, ¿no? Es decir, por qué o qué sentido tiene este pedir perdón al rey de España por un asunto que tiene que ver con una historia, pero también con unos valores que son los que tendría que movernos a esto, ¿no? Y si debemos de pedir perdón a Roma, tendríamos que pedir a la Italia, a España por la conquista de Roma, o teníamos que haber pedido a Siria, en este caso, por habernos traído a Abderramán desde Damasco y que hiciera, pues en fin, ese floreciente medievo que hubo en España con Al-Ándalus, sí. En fin, esta es un poco la cuestión, ¿no? Que por ejemplo no tendría México por decir este país, ¿no? Pero también habría que decir de Chile y de otros muchos. Porque a Estados Unidos no hay que pedirle perdón por las intervenciones militares que han seguido haciendo o por su propia colonización en la América del Norte, o por qué no tiene que pedir perdón pues la propia civilización incaica o azteca con respecto a los otros pueblos que estaban sometidos allí también, ¿no? Uh-huh. Y por qué además lo tiene que pedir ahora cuando son los propios los propios nativos americanos. Nativos no, los herederos de los que fueron conquistadores, ¿no? Pero que ahora bien. Son la clase digamos que está más instalada en el poder, ¿no? O sea, la oligarquía. Sí. La oligarquía, exactamente, ¿no? ¿Por qué entonces este deber de pedir perdón? Esta es un poco la cuestión. Los criollos, me refería que son los descendientes españoles, que era la palabra que no me salía. Sí, criollo. Que fueron los que se quedaron en América y son los que ahora justamente pues están en las instancias de poder, ¿no? ¿Por qué a los españoles que ya dejaron de ser colonizadores y que además accedieron a las independencias de todos los países que hoy conforman el continente hispanoamericano, ¿no? Para referirnos a la parte de la colonización española, ¿no? Bueno, precisamente estos criollos son los que están en el poder ahora, ¿no? Los criollos de ahora, o sea, estos criollos no son los que tienen que pedir perdón, sino los que acabaron regresando a su país de origen y que además dio la independencia a estos países, ¿no? En fin, ahí hay algo que chirría, ¿no? Porque lo que venía diciendo es que este continuo agravio y desagravio, la historia está llena de todo este tipo de cosas, ¿no? Y incluso pues da a entender como un cierto complejo de inferioridad con respecto a los imperios y a la violencia que siguen actualmente también empañando pues en fin, y llenando de sangre las tierras. No hay que estar pidiendo perdón permanentemente entonces, ¿no? O tendríamos que hacer otro pensamiento y otra reflexión sobre cuáles son las posiciones que hay actualmente en el mundo que ejercen poder y dominio de manera absoluta, ¿no? A estas no se les piden perdón, ¿no? O sea, no hay que pedir perdón a Estados Unidos por toda la invasión de las economías y en el terreno militar y en el terreno político. Bueno, y el genocidio que ellos sí que... Bueno, en aquel caso fueron los ingleses, los nuevos estados, cuando se crean, ellos sí hacen un auténtico barbarie casi de erradicación de las tribus que existían en América del Norte. Con lo cual tampoco debíamos de caer en cuál es la colonización buena y cuál es la colonización mala. Yo no quiero en ese sentido caer en esa, sino entender que los procesos históricos tienen mucha más complejidad
y deberíamos de saber más sobre las cosas como han pasado para no caer en este tipo en fin, porque además el perdón, que el perdón es también un concepto religioso cristiano, ¿no? ¿Quién tiene la capacidad de perdonar? Es como un elemento, comporta una cierta superioridad, ¿no?, sobre el perdonado, ¿no? Ujú. Esta relación no es ni siquiera igualitaria, ¿no? Por tanto, pedir perdón tiene demasiadas connotaciones que yo no comparto, ¿no?, independientemente de la verdad que hay con respecto al pensamiento de una historia colonial que hay que analizar de manera crítica, por supuesto, ¿no? Y esto es importante, pero no mitificándola tampoco, ¿vale? Porque también los aztecas tenían sojuzgados a otros pueblos que estaban en ese territorio, ¿no? Y bueno, y nos han llegado también algunas de las barbaridades que se hacían con los mexicas con respecto a otros pueblos, Había ¿no? incluso canibalismo. Y había incluso canibalismo también, ¿no? Sí, sí, sí. Porque, bueno, algunas películas también hay al respecto, ¿no? Entonces, este asunto, digamos, se frivoliza también con él, aunque haya un fondo de verdad y de reivindicación que tiene valor, desde luego, pero no para que sea un mito más, el mito del pedir el perdón, ¿no? O el protocolo de pedir un perdón para así zanjar determinadas deudas históricas, ¿no? Si fuera así, tendríamos que estar pidiendo perdón desde hace 10.000 años hasta ahora, ¿no?, continuamente, de unas civilizaciones a otras, ¿no? O de Griego, unos fenicios. pueblos a otros, ¿no? Claro, evidentemente, ¿no? Porque los fenicios nos dieron el comercio y las monedas y celebramos, digamos, esa invasión fenicia, o la invasión romana por los acueductos y por las obras de tanta viaria, etcétera. Y por qué no celebramos también, pues, este caso, ¿no?, de la civilización hispano-musulmana, en el caso nuestro de Sevilla. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque hay prejuicio con respecto a la historia, ¿no? Ujú. Entonces, la historia es una ciencia, tiene su método y tiene tal, y esto no se presta ni a geografías, ¿no?, de determinadas personas, como pasa aquí con el Cid Campeador, etcétera, y que no aportan, digamos, ningún tipo de elementos para que haya mayor humanidad en general. Ujú. Este Evidentemente, un poco... y pienso, sí, creo que queda muy bien reflejada tu opinión. Y bueno, y yo quería también subrayar de que creo que esto es una maniobra política, porque es aprovechar de meter fuego en candela para, o como suele decir el refrán, adormecer con la derecha para que no vea lo que hago con la izquierda, ¿no? Más o menos. Es decir, vamos a pedir perdón, vamos a exigir, vamos a ser colonizadores, pero mientras tanto el país no se arregla y el país está caído en un caos prácticamente. Fíjate que incluso en el caso de la historia, ¿no?, del continente, ¿no?, así como aquí celebramos lo que nos dejó Roma, el Imperio Romano, aquí en la colonización hispana se produjeron muchos elementos de valor, ¿no?, de valor que hoy decimos aquí, de qué bien que nos colonizaron los romanos porque nos dejaron todas estas cosas. No digo que América tenga que decir qué bien que nos dejaron nuestras ciudades o nuestras obras hidráulicas. Bueno, lo que dejaran. Porque lo que estamos haciendo tiene más que ver con la mitología que es la falsa justificación de una contemporaneidad que se quiere fundar en determinados asuntos, ¿no?, para dejar digamos el estudio, el análisis real de y no connotarlo con lo peyorativo, ¿no?
Entonces, ¿fue una colonización la hispana en América? Evidentemente lo fue. Pero si hay que pedir perdón, pidamos perdón a toda la gente que algo tiene que ver con la mala situación que vive América, política y económica, ¿no? De colonización en todos los sentidos, ¿no? O de neocolonización, ¿no? Uh-huh. Por tanto, tiene sentido que haya una economía, una crítica por una economía que es extractivista, que tiene que ver con el neocolonialismo, o que tiene que ver con la propia pérdida de identidad de las comunidades indígenas, etcétera. Bueno, y la imposición imperialista, vamos a decirlo así. Claro, exactamente, pero más imposición imperialista hicieron. Entonces, esto tiene que ver también, yo creo, Basilio, con la leyenda negra que se le atribuyó por parte de otro imperio, el británico, a España, ¿no? Y no quiero con esto defender la verdad o no respecto de eso, pero eso forma parte de estas mentiras que se hacían, ahora le llamamos una palabra en inglés, ¿no? Pero viene a ser esto, ¿no? Es decir, poner en circulación determinadas ideas, bulos, para fundamentar, que son los bulos, correcto, que son para fundamentar una determinada posesión, desprestigiando ¿no? Uh-huh. Y en el caso de la leyenda negra de Inglaterra a España, pues tenía mucho que ver con ese atributo, ¿no? de maldades hacia España para posicionarse el Imperio Británico en favor de, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues todo esto a mí lo que me llevaba era a poner un poco en cuestión determinados formularios que se ponen en circulación ahora, como este del pedir perdón, sin una reflexión más seria de a quién se le pide, por qué se le pide y a quién no podemos dejar de pedir, porque ya no es una cuestión histórica, sino actual. Este me parecería mucho más, porque están levantando un muro entre México y Estados Unidos, ¿no? Y eso ahí no hay que decir nada. Sí se invita a las autoridades de Estados Unidos con lo que están haciendo con las migraciones en su país, que pasan en una gran medida por el territorio mexicano. Ahí no hay que decir nada. O sea, siendo miembro, porque es un Estado miembro. Claro, evidentemente, por supuesto, ¿no? En fin, bueno, entiendo que esto requiere un pensamiento un poco más crítico. Yo creo que estoy en esto, ¿no? En el pensamiento crítico, para evitar pues que determinados formulismos tipo diplomático o antidiplomático, como el que se ha producido, se entienda de mala manera, ¿no? O no se llega a entender o se entiende mal, ¿no? Uh-huh. Es un poco lo que yo quería, en fin, comentar. Y aquí ha quedado bien comentado y bien explicado, y bueno, y muchísimas gracias por rellenar este espacio con estas reflexiones, que me parece muy oportuna. Yo creo que es hora de que pensemos todo. Y con esto invito a todos, no quiero decir ni yo de un lado ni lo de otro, sino que hay mucha crispación sin fundamentos. Vamos a dejarlo ahí. Y si tienes que pedir perdón, somos, como tú has dicho, una larga lista de pedir perdón, además de un rey que mataba elefantes. Bueno, Gonzalo, muchas gracias otra vez y encantado de que participes y nos vemos en la próxima, que se suele decir, ¿no? Muy bien, muchas gracias a ti, Basilio, y a seguir para adelante con este buen trabajo radiofónico que hace. Hacemos lo que podemos. Bueno, pues con esto terminamos ya el programa de hoy y espero que les haya gustado y les esperamos en la próxima emisión de Luces en la Ciudad, aquí en Onda Local de Andalucía. Gracias y hasta el próximo programa. Adiós.